debate de la moción que proponen los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular de apoyo a Venezuela y al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales y a la total transparencia del proceso electoral celebrado el 28 de julio pasado. Tenemos público en la sala, muchos venezolanos, y quería simplemente recordar, en cumplimiento del reglamento, que no se pueden hacer expresiones ni de apoyo ni de ir en contra. Por lo tanto, sí les ruego que este pleno se desarrolle con la tranquilidad para el debate sosegado de un punto que despierta tantas emociones. Muchísimas gracias por querer estar en este pleno. Sí, secretario. Sí, consignar que en este punto se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Socialista, que analizado su contenido, evidentemente se concluye que sí, que se trata de una enmienda a la totalidad y que por tanto debe ser debatida y votada en esa condición. Gracias, señor secretario. Primer turno para su debate, el consejero don Efraín Medina. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. A todas las personas que están aquí, a todos los que no han podido venir y que nos están viendo por las redes sociales, buenos días, buenas tardes. La enmienda a la totalidad que presenta el Partido Socialista para nosotros es innegociable, porque para nosotros poderla aceptar deben reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales el 28 de julio en Venezuela, como muestra el 83% de las actas publicadas, y en la enmienda a la totalidad no lo hacen. Por lo tanto, ya les puedo adelantar que votaremos en contra de esta enmienda porque tanto el Grupo Popular como Coalición Canaria, como el Grupo Mixto, que hoy no está aquí y les deseo una pronta recuperación, sí reconocemos a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela. Quería decirles que a mitad del camino, entre ninguna parte y el olvido, si no hablamos de las cosas es como si no hubiesen sucedido, y sucedieron. Aquí hay venezolanos y venezolanas que saben lo que pasó en Cantaura, guerrilleros y terroristas atacando la democracia venezolana. Si por las urnas no, por las armas sí. Y ahí está también ese atentado, por supuesto, a un presidente electo democráticamente, como fue en la década de los 60, Rómulo Betancourt. El 27 y el 28 de febrero de 1989, el Caracazo produjo cientos y cientos de muertos y ya estaba la sombra del dictador Nicolás Maduro en este Caracazo. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, el dictador, el sátrapa, intenta un golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado contra la democracia. Hubo tantos muertos en Venezuela que al lado del Cementerio General del Sur todavía está una fosa común que se denomina La Peste, donde cientos y cientos de venezolanas y venezolanos fueron tirados ahí y no han tenido una memoria histórica, porque no se puede ir a llorar en La Peste, porque todavía siguen los ajusticiamientos y los asesinatos. Seguimos porque el 27 de noviembre de 1992, otro cruento golpe de Estado fallido con el video del dictador Hugo Chávez pasó nuevamente. Rafael Caldera, elegido democráticamente, y les voy a dar dos palabras que aquí a todo el mundo nos tiene que recordar porque están de rabiosa actualidad, amnistió e indultó a Hugo Chávez. De ahí el golpista gana las elecciones. Los partidos demócratas reconocen la victoria. Y al mes de ser elegido, viene para Venezuela la autocracia, la dictadura, el despotismo, el más terrible absolutismo y la tiranía jamás vista, con invasiones, ocupaciones, expropiaciones, delincuencia, reparto de armas a la población. Todo esto está absolutamente documentado. Y comienza el éxodo masivo, el éxodo más inmenso y espeluznante de la historia moderna de este planeta. Más de 8,5 millones de venezolanos tuvieron que
irse de su país. Hoy hemos traído aquí una moción que propone el Grupo Socialista con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, de niñas y niños. La mayor trata que se está viendo hoy en día es en la frontera colombo-venezolana, donde cientos de niños y niñas se ven abocados a la prostitución para poder comer. Y cuando estas niñas ya no les sirve, son sencillamente asesinadas y tiradas en cualquier cuneta. Eso está pasando hoy en la actualidad en Venezuela. Y hay que decirlo para que las cosas ocurran y para que las cosas tengan la memoria. Después vino un plan de regeneración democrática en Venezuela. ¿Se acuerdan de Radio Caracas Televisión, de Globovisión? ¿Se acuerdan de todos los medios de comunicación que cerraron con este plan de regeneración democrática? Eso sucedió en Venezuela y hay que recordarlo día a día. Y por eso es que en el segundo turno seguiré interviniendo. El reconocer a Edmundo González para nosotros es innegociable. Gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor Afonso, del Grupo Popular, vicepresidente. Muchas gracias, presidenta. En la mañana de hoy se acaba de apelar a la cordura. Cordura sería que todo este plenario apoyara por unanimidad la moción que trae hoy los dos grupos que sustentan al Gobierno y, por tanto, ya que durante esta mañana hemos visto cómo se han retirado comparecencias, se han llegado a acuerdos institucionales en mociones, me gustaría apelar en primer término a esa sensatez para que el Grupo Socialista se aviniera a buscar el consenso y con ello retirar la enmienda que ha formulado a esta moción. Y lo digo así con total sinceridad. Creo que seguramente tenemos mucho más margen para el acuerdo que para la discrepancia en este punto. Y además lo digo siendo consciente de que el Grupo Socialista también aquí en Tenerife al menos ha estado de forma mayoritaria al lado de los colectivos que aquí en Tenerife representan no solamente a los partidos políticos, sino también a la sociedad venezolana, a los que aprovecho la ocasión para saludar afectuosamente en esta mañana. Lo sé y por eso me extraña que, habiendo estado particularmente usted, don Pedro, cerca de ellos, ahora venga con esta moción, en este caso con esta enmienda. Lo ha adelantado y lo ha dicho bien mi compañero Efraín Medina. De la forma en la que se plantea la enmienda, este Gobierno no puede aceptar el planteamiento político que va detrás de ello. Porque con ello, con evitar el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, como ganador legítimo de las elecciones, y evitar que sea el Gobierno de España, con su responsabilidad histórica, quien promueva ese reconocimiento, es desvirtuar la iniciativa que se ha traído hoy a este salón de pleno. Por tanto, le pido nuevamente que retiren esta enmienda. Cualquier otra cosa, apoyar su enmienda, sería de facto validar cosas que rechazamos profundamente. Sería validar la equidistancia que hasta ahora ha mostrado el presidente del Gobierno con esta situación. La equidistancia que ha mostrado el ministro de Asuntos Exteriores con esta situación. Sería validar el voto en contra del Grupo Socialista a la proposición no de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso de los Diputados. Sería lo mismo para con aquella que también de la misma forma aprobó el Senado de España. Sería también validar de facto el voto favorable, incluso con apoyo de algunos representantes socialistas de países como Alemania y Portugal, en el Parlamento Europeo. Sería validar el papel siniestro que antes, y también parece que ahora después, ha jugado en todo esto José Luis Rodríguez Zapatero. Sería, en definitiva, validar que se haya utilizado incluso territorio español, como es la Embajada española en Caracas, para forzar al exilio al ganador de las elecciones. Y, por tanto, nosotros no podemos transigir con cualquier cosa que signifique o dé pie a pensar que estamos convalidando esa situación. Por tanto, repito nuevamente, tienen la oportunidad de avenirse al acuerdo que la sociedad tinerfeña mayoritariamente espera, que los representantes de Venezuela, no solo aquí, sino en toda la isla, esperan. Que las instituciones hablen con una sola voz, que sea alto y claro, y que se diga que ya está bien de tiranía, que ya está bien de autocracia,
que ya está bien de pisotear los derechos humanos en Venezuela, que ya está bien de represión, que ya está bien de torturas en el helicoide, que ya está bien de que Venezuela no tenga la misma consideración que tendría a buen seguro cualquier otro país de nuestro entorno inmediato. Démosle a Venezuela la dignidad que merece. Démosle al pueblo de Venezuela el resultado que ha querido en estas elecciones. Reconozcámoslo así, pongámonos al frente de la reivindicación y hagamos que detrás se sumen quienes hasta ahora no lo han hecho. Es nuestro deber moral, es nuestra responsabilidad histórica por Venezuela y por los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, señor Afonso. Tiene la palabra para la defensa de la enmienda y el debate de la moción, señor Pedro Martín. Muchas gracias. Bien, no voy a entrar en un debate como casi me quiere llevar el señor Afonso a un debate partidista. No es cierto que Edmundo González haya sido presionado por el Gobierno de España para firmar. Mire, Edmundo González ha recibido asilo político por España y ese infundio que usted acaba de mencionar lo ha desmentido directamente él. No diga usted, no ponga palabras en Edmundo González que no ha pronunciado. A nosotros nos preocupa, y a Efraín Medina, aunque podamos diferir con respecto a la propuesta que hemos traído aquí, pero yo no cuestiono en absoluto la vocación, no de ahora, de siempre, de Efraín en defensa de la democracia en general en todos lados, y en particular con Venezuela. Por lo tanto, no cuestiono incluso su crítica a un punto de vista que es distinto, pero coincide en una cosa. Queremos luchar y luchamos por la democracia, por la libertad en Venezuela, por intentar acabar con una situación en Venezuela que dura muchísimos años, de marginación, de incremento de pobreza infantil, como no se recuerda en años, de tener que salir en un éxodo fuera del país porque no se puede vivir en él. Por lo tanto, compartimos esos criterios, los mismos criterios que han hecho que el Gobierno de España no reconozca los resultados electorales que han dado aparentemente la victoria al chavismo. Y desde España se ha dicho que no. Y le digo más, otros socialistas, que lógicamente no mencionan, el máximo responsable de la acción europea en el exterior, de la política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, ha dejado claro, y para eso convocó una reunión de todos los ministros de Exteriores de Europa, para llegar a la conclusión de decir, en estos términos, negamos la legitimidad democrática del gobierno que se ha declarado en Venezuela. No tiene legalidad diplomática porque no han presentado las actas. El Partido Popular ha intentado, me consta que probablemente, señor López Afonso, no quiero pensar que usted esté en esa línea, pero ha intentado buscar el enfrentamiento no por defender al pueblo de Venezuela, sino por desgastar al presidente Pedro Sánchez. Quiero recordar que Pedro Sánchez es el que ha llevado todas las iniciativas para hablar de Venezuela en el Parlamento Europeo. Y antes de entrar en ese asunto, sí me gustaría, porque, claro, se habla de la moción del Partido Socialista, pero quiero mencionar qué es lo que dice. Primero, compromiso con la democracia. El cese de cualquier limitación al derecho de libre opinión y la liberación de los presos por motivos políticos. Pedimos al Gobierno de España, el que también me representa y el de mi partido, a que promueva un posicionamiento común de todos los gobiernos en la próxima reunión que se va a producir el 17 y 18 de octubre de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Quién ha puesto a Venezuela en la agenda de esos estados que no lo tenían? Ha sido el presidente del Gobierno y ha pedido que en la primera reunión que se produce después de las elecciones en Venezuela esté Venezuela en el orden del día. Y el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho y ha planteado la posibilidad de valorar nuevas sanciones para miembros del Gobierno del señor Maduro, no para la población venezolana, que bastante ha sufrido ya. Hablamos también de que nos comprometamos todos, y eso significa que el Ministerio de Inclusión Social, es decir, el Gobierno de España, incremente la ayuda presupuestaria precisamente a los colectivos de inmigrantes que lo están pasando con una situación dificilísima, igual que a los colectivos que están en Venezuela y reciben la ayuda de las ONG en nuestro país. En Tenerife, que he tenido posibilidad de reunirme con ellos, o que me he reunido ya en 2 ocasiones en el Senado con representantes de la oposición venezolana. Estamos pidiendo a la Unión Europea que se posicione, porque hasta ahora no ha habido un posicionamiento. Simplemente intentar forzar una votación por parte del Partido Popular, la mayoría de los votos de la derecha y la ultraderecha, para un reconocimiento que no ha sido de ningún gobierno de Europa lo ha reconocido todavía.
A mí me dicen, ¿te gustaría que Edmundo González fuera presidente? Sin lugar a dudas sería mejor presidente que el que está. Pero esa tiene que ser una decisión de todos los partidos democráticos o de la mayoría. Y tiene que ser una decisión de Europa, como se ha tomado históricamente, promovida por el Partido Socialista, que ha llevado esto a que sea tratado y a que hubiese un acuerdo entre todos. ¿Por qué se aprobó en su momento por Europa el nombramiento de Juan Guaidó como presidente frente al chavismo por una iniciativa del Partido Socialista y promovida por Pedro Sánchez? Sí, señor. O ya no les interesa hablar del señor Guaidó. Pues sigue dando la batalla, aunque sea también desde el exilio, por la democracia en el país. Y nosotros lo defendimos. Y ahora lo que está tratando el Partido Socialista, en lugar de armar una guerra entre partidos, el fijar posición de todos los gobiernos europeos en beneficio de una transición democrática, que es lo que nos están pidiendo los partidos en la oposición, de una salida a una situación que está estancada. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer fundamentalmente por Europa. Y un debate en el que podríamos entrar político, yo creo que ayuda muy poco, porque al final nos convertimos en ver cómo nos tiramos los trastos a la cabeza. Yo creo que lo importante... Vaya concluyendo, señor. Concluyo, ya seguiré entonces en el segundo turno, pero sí que apelo a que nos podamos encontrar, lo decía el señor Afonso, hay muchos más elementos que nos unen que nos separan. Yo no dudo de su convicción democrática, señor López Afonso, igual que mi amigo Efraín. Pongámonos de acuerdo en estas cosas y que conste, mi moción la presentamos no como una enmienda a la totalidad, como una enmienda, se ha entendido la totalidad y lo respeto. Gracias, señor Martín. Tiene la palabra en el segundo turno el señor Medina. Muchísimas gracias. Yo, como nacionalista, como miembro de Coalición Canaria, debo decir que estamos equivocados si esto es una lucha de la derecha contra la izquierda y la ultraderecha y estas conspiraciones judeo-masónicas, porque no es así. La única realidad es que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 70 y pico % de los votos y que lo que se trae a este pleno, y después podemos hablar de todo lo demás, es el reconocimiento como presidente electo de un candidato que pese a todo lo que sucedió, pese a todas las inclemencias que le pudo pasar a él y a María Corina Machado, ganó las elecciones en Venezuela. Y de lo que se trata es de reconocerlo como el presidente electo y legítimo de Venezuela. Después podemos hablar de todo lo demás, de todos los organismos. Ayer mismo, con mucha tristeza, vemos que estaba la Asamblea General de la ONU reunida y que después se habló de Venezuela en una sala aparte. No se puede hablar de la situación de Venezuela en una sala aparte. Hoy en día lo que queremos es liberar al pueblo de Venezuela de la dictadura a la que ha estado sometida durante todos estos años. Y no podemos blanquear ningún tipo de dictadura, como aquí en este discurso. Y tengo familia en Venezuela que anoche les dije lo que iba a hablar, evidentemente, porque podrían tener mucho miedo, que se termine el miedo en Venezuela. Que la gente, los 8 millones de venezolanos que están en todo el mundo en el mayor éxodo habido en la historia, los que quieran retornar, que retornen a Venezuela. No nos olvidemos que Venezuela está en el índice de democracia y de dictadura, le supera Siria, Sudán del Sur y Somalia. Y tenemos que salir de los despachos. Y por eso es que yo mañana voy a acompañar a los venezolanos y a las venezolanas a la marcha desde el consulado hasta la Plaza España. Voy a estar con ellos, como siempre he estado, para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Si nosotros reconocemos a Edmundo González, el resto de la moción que está presentando el Partido Socialista, más o menos, se equipara a la que tenemos nosotros aquí. Pero es que este punto es absolutamente innegociable, porque es por lo que estamos luchando todos los días y, como decimos, hasta el final. Hasta ahí vamos a luchar. Gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor Afonso del segundo turno. Muchas gracias, presidenta. Claro que nos acordamos de Juan Guaidó.
de Juan Guaidó, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, de María Corina, de todos los que han sido perseguidos por defender la libertad y la democracia en Venezuela. De todos los que lo pueden hacer hoy porque se han tenido que exiliar y de los que están encarcelados todavía en un pozo en Venezuela. Nos acordamos de todos y por eso nos duele particularmente el no tener hoy un pronunciamiento unánime de esta corporación. Porque lo que sucede es grave y tristemente lo que antes denunciaba no es una opinión que dice interesadamente el Partido Popular con el ánimo de confrontar con el Partido Socialista, ni mucho menos. Que hay indicios sólidos de la colaboración del Gobierno de España en el exilio forzoso de Edmundo González lo apunta alguien tan poco sospechoso de colaboración con el Partido Popular como el propio gobierno de Lula en Brasil. Se ha hecho eco hasta el Financial Times. Somos protagonistas a nivel internacional por haber colaborado en esta situación. ¿Usted cree que en esos términos podemos aprobar cualquier cosa que no sea un pronunciamiento contundente de reconocimiento a Edmundo González como ganador de las elecciones? Pero es que lo tienen sencillo. Lo tenían fácil en la votación del Congreso. Lo tenían fácil en la votación del Senado. Yo estoy de acuerdo con Borrell. Ha sido, al menos, el socialista español que en el plano internacional ha tenido la capacidad de reaccionar primero y darse cuenta de la necesidad de ponerse al frente de esta reivindicación. ¿Por qué no lo ha imitado Pedro Sánchez? Lo tenía muy fácil. ¿Por qué no han votado a favor en el Parlamento Europeo? ¿Por qué se empeñan en dar argumentos para que, como mínimo, se siembre la duda? Hoy tienen una oportunidad de enmendar esa trayectoria. Súmense a este acuerdo, no dejen dudas, no intervengan con ambajes, no utilicen eufemismos para sustituir palabras concretas en el texto. Háganlo con claridad y súmense mañana a esta gran manifestación, como va a suceder en Santa Cruz de Tenerife y en muchas ciudades del mundo. Esto hay que pararlo ya. Y tenemos que ayudar todos a los venezolanos a que se pare ya la sinrazón, la dictadura, la represión. Votemos todos hoy juntos. Tenemos una oportunidad de oro. Lo tenemos claro nosotros. Vamos a estar ahí. Mañana ahí enfrente. Todos nos sumamos. Yo también me sumo. Gracias, señor Afonso. Tiene la palabra el señor Martín. Yo, la verdad es que no voy a entrar en el juego de que usted me quiera señalar como chavista. O sea, mire, no, es que es que blanquear, parece que queremos blanquear. Mire, no hable usted en nombre del señor González. Él no ha dicho que lo ha forzado y ha dejado claro que eso no fue así. Eso fue un infundio que creó el Partido Popular, que de hecho ya decía que habíamos dejado tirado al señor González y qué casualidad se quedaron sin discurso cuando el Gobierno de España le dio asilo político. Miren, no hable tampoco en nombre de Borrell, porque el señor Borrell, que es del Partido Socialista, no tiene ninguna diferencia de criterio con el Gobierno de España, porque está ahí precisamente en línea con la política que defiende el Gobierno de España, y es buscar un acuerdo en Europa de todos los partidos. Antes le hablaba de que ya se hizo en el pasado, lo hizo el Partido Socialista con Juan Guaidó, y ahora queremos volverlo a hacer con el apoyo de todos los grupos, o por lo menos con la gran mayoría de los grupos democráticos, porque eso es lo que le da fortaleza a Europa para poder seguir trabajando en la línea de una transición democrática en Venezuela. Hablaban de las Naciones Unidas. Mire, ayer España apoyaba una iniciativa en la que determinaba que Edmundo González logró la mayoría de los votos. ¿Y quién lo ha apoyado? El Gobierno de España, que indica que para nuestro gobierno la mayoría de los votos las consiguió Edmundo González. Ahora entendemos que este trabajo que se está haciendo por parte de diplomacia, por parte del Gobierno de España, no podemos hacerlo disparando unos contra otros. Mire, probablemente habrá sido algo de falta de coordinación, pero Vox, el grupo de Vox, que es curioso, que habla, se mete con el Gobierno de España, pero estoy seguro que sería de los que luego dirían que no quieren a venezolanos porque son inmigrantes. El grupo de Vox pidió reconocer como presidente electo legítimo de Venezuela a Edmundo González. Lo hizo en el Parlamento de Canarias en una enmienda que presentó a una propuesta de Coalición Canaria. Coalición Canaria no se la aceptó. Pero pienso yo por eso que Coalición Canaria no está por la democracia, por la transición, en absoluto.
Por lo tanto, yo no voy a hacer de esto un juego político para atacar a nadie. En el Partido Socialista estamos por la democracia, por ir todos los partidos políticos para hacer una transición en este país que tanto queremos y en el que también tenemos familiares, o mi padre estuvo trabajando en Venezuela para sacar la familia adelante. Creemos en que hay que buscar una transformación de ese país. Nos lo está pidiendo la oposición en el exilio, con la que tengo oportunidad de reunirme. Y creo que lo que nos da fortaleza es ir juntos, que haya un pronunciamiento de la Unión Europea y se está trabajando en esa línea. E incluso aumentar las sanciones, en la que hay muchos países que no están por la labor. En ese camino nos van a encontrar, reclamando democracia, reclamando libertad, que salgan los presos políticos y que el acuerdo que tengamos que tomar con respecto al señor González sea un acuerdo que salga del seno de la Unión Europea con el apoyo de todos los partidos. El mío se va a preocupar de que ese asunto esté en el debate, de seguir trabajando, por cierto, con potentes ayudas como se han solicitado en Europa y se consiguió, para que Europa se comprometiera con fondos para Venezuela. Y hubo un plan de fondos promovido por Pedro Sánchez precisamente para Venezuela por esta situación. Y lo vamos de nuevo a plantear. Por lo tanto, no me van a encontrar en un enfrentamiento con ningún grupo político en este asunto, porque creo que lo que tenemos que estar es todos los demócratas en favor de Venezuela y en buscar una solución para una transición democrática. Gracias, señor Martín. Tiene la palabra señor Medina en su turno de cierre. 2 minutos. La oposición en el exilio pide que se reconozca a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de la República de Venezuela. Es que no sé cómo poderlo explicar. Es importantísimo para después seguir avanzando. ¿Y por qué piden que se reconozca a Edmundo González? Porque ganó las elecciones con más del 70% de los votos. Por eso. También este pedido hacemos aquí, dejen ya de torturar a niños y a niñas de 10 y de 11 años en el helicoide. Eso está sucediendo, está pasando. Mire, cuando yo fui emigrante en Venezuela, los emigrantes podíamos simpatizar, no militar, pero sí simpatizar con los partidos políticos. Y yo siempre simpaticé con Acción Democrática. En aquel entonces, estamos hablando de la década de los 80. Y Acción Democrática era un partido que pertenecía a la Internacional Socialista. Y nosotros, los militantes y los simpatizantes de Acción Democrática, cantábamos la Internacional Socialista. Y yo estoy extrayendo un texto de esa internacional y lo quiero adaptar a Venezuela. Agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la internacional. Y en este caso, diríamos, agrupémonos todos en la lucha final y se alzan los pueblos por la libertad, por Venezuela, por Edmundo González. Muchísimas gracias. Gracias, señor Medina. Tiene la palabra el señor Afonso. Muchas gracias, presidenta. Don Pedro, tenemos en algunas cuestiones profundas discrepancias políticas, pero créame que le tengo mucha consideración personal y jamás le he llamado chavista y jamás lo voy a hacer. Yo creo que usted es un demócrata convencido, pero justamente por eso mismo apelo a su cambio de criterio político en este concreto acto que vamos a celebrar en un momento, que es la votación de una moción. Creo que lo merece el pueblo de Venezuela y particularmente que lo merecen hoy aquí sus representantes. Creo que lo merece Edmundo González y lo merece María Corina Machado. Creo que lo merece la justicia y el derecho universal. El gigantesco pelotazo que se ha producido en las elecciones presidenciales de Venezuela tiene que tener contestación clara, rotunda y sin ambages en toda la comunidad internacional. Pero insisto, particularmente por nuestro vínculo histórico, por nuestra responsabilidad política, debe partir el liderazgo de aquí, de Tenerife, de Canarias, de España. Y tenemos que hacer saber a toda la comunidad internacional, a quien tenga dudas, de que en Venezuela hay un presidente que ha ganado de forma abrumadora las elecciones y que ese es el que debe dirigir la transición política y la devolución de los derechos, las libertades y la dignidad política a todo el pueblo de Venezuela. Solo por última vez, en algunas ocasiones, hoy mismo, he hablado de la redención política del Grupo Socialista.
Hoy, don Pedro, le pido que evite tener que redimirse en el futuro. Tome la decisión hoy de retirar la enmienda y lleguemos a un gran acuerdo por Venezuela. ¡Viva Venezuela! Gracias, señor Afonso. Para turno de cierre, señor Martín. Mire, me uno al viva Venezuela, viva la libertad en Venezuela, la democracia, la posibilidad de que no se impida a nadie presentarse a las elecciones como ha ocurrido en estos últimos comicios, en donde cada vez que surgía un candidato o candidata que podía tener posibilidades electorales, el gobierno de Maduro buscaba la manera para inhabilitarlo. Pues lo que quiero es una Venezuela donde haya libertad por fin y haya un proceso de transición. Y lo que pido es que haya un proceso de unidad de todos los grupos políticos para conseguir que la propuesta, si se tiene que hacer de Edmundo González, que tiene todas mis simpatías, sea una propuesta como se hizo con Juan Guaidó, con el apoyo de todos los gobiernos europeos, para que esa posición sea una posición fija, unánime, para que no haya brechas, para que el régimen no se pueda aprovechar de diferencias de criterio entre unos y otros países. Esto tiene sus tiempos y sus maneras de trabajar. Y hay que dejar trabajar al Gobierno de España porque se ha involucrado, y ya lo he comentado, veremos los resultados en el mes de octubre en esta reunión que se va a producir con jefes de Estado y de Gobierno, para seguir avanzando en esa senda, para que lleve por fin la transición democrática que necesita Venezuela. Vamos a seguir estando al lado del pueblo venezolano, vamos a estar al lado de la democracia y vamos a seguir condenando los desmanes que se producen en este país. Por lo tanto, yo lo que sí pido es que se pueda apoyar nuestra propuesta. Ustedes tienen un criterio de cómo y cuándo se tiene que tomar la iniciativa con respecto al señor González. Nosotros decimos, tiene todo nuestro apoyo. El partido ya se ha pronunciado, el Gobierno de España se ha pronunciado a favor del reconocimiento de que los resultados electorales le dan la victoria, y ahora dejemos trabajar al Gobierno de España con los gobiernos europeos para dar la fortaleza que Edmundo González necesita, la fortaleza que además necesita la democracia en Venezuela. Gracias, señor Martín. Si se mantiene la enmienda, que entiendo de sus palabras que la va a mantener, en cualquier caso, por el debate. Por cierto, si me permite, sí, Presidenta, simplemente una Martín. cuestión de orden por aclarar el sentido del voto. Lógicamente la mantenemos, pero en ningún caso la propuesta que se ha presentado por el Grupo de Coalición Canaria y el PP, nosotros no la vamos a votar en contra. En cualquier caso, este Hay cabildo... la opción de la abstención, que no es ponerse en contra. Gracias, señor Martín. Era simplemente aclarar que efectivamente vamos a votar ahora una enmienda a la totalidad a ese reconocimiento que va a hacer hoy este cabildo a Edmundo González. Adelante. Sí, sometemos a votación el punto 54, comenzando por votar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista. Comienza la votación electrónica. Queda rechazada por 18 votos en contra y 9 a favor. Finalmente, se somete a votación la moción presentada por los grupos Coalición Canaria y Partido Popular. Comienza la votación electrónica a la moción. Se aprueba por mayoría, 18 votos a favor y 9 abstenciones. Muchísimas gracias. No ha podido ser con unanimidad, pero sí con una amplia mayoría. Este Cabildo de Tenerife, y me siento muy orgulloso de ella, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos venezolanos que siguen sufriendo la dictadura que tiene nombre y apellido y la opresión. Muchísimas gracias.